Buenas tardes. El día de hoy, dentro de nuestros podcasts, quiero tratar el tema de riesgos contractuales en materia portuaria, teniendo en cuenta que el desarrollo de la infraestructura portuaria y su carácter estratégico es de vital importancia para cualquier Estado. Siempre es importante, y perdonen la redundancia, tener en cuenta aspectos tanto económicos y regulatorios que tiene cada país, los constructivos y tecnológicos que cada día son más altos los estándares y necesarios para tener una seguridad portuaria integral, todos los temas relacionados con ambientes, la conformación del lugar geográfico donde se encuentra, las sociedades que puede impactar, todo el tema regulatorio a efectos prediales, así como las situaciones naturales que pueden impactar el proyecto y políticos. Pero además, ¿cuál va a ser el proceso de reversión de esa infraestructura y operación de acuerdo a el sistema adoptado por cada país? En el caso colombiano, tenemos una forma de que el Estado es el dueño de los bienes de uso público y, los contratos de infraestructura portuaria de concesión, pues tienen una periodicidad de 20, 30 años y estos pueden ser también nuevamente ratificados dependiendo de si el Estado quiere o no quiere hacerlo. Entonces, bajo esa gran cobertura de temas, pues es importante concretar algunos temas que deben ser tenidos en cuenta en los análisis de riesgos contractuales y que tienen que ser estudiados como tal. No es un tema pequeño y aunque en este caso en unas pequeñas filminas los enumeramos, pueden existir otro tipo de elementos que pueden estar por fuera y que no están identificados. Pero, por ejemplo, en el tema de riesgos ambientales, sociales, prediales y de riesgos naturales y políticos, pues tenemos que ver qué situación puede existir con el incumplimiento, los cambios en el diseño de la infraestructura y la edición de obras, y esto tiene que ver también con los estudios de factibilidad que se tengan, los cambios en la metodología de construcción con impactos ambientales, cómo va a ser esa gestión social y cómo va a impactar en el proyecto, cuál va a ser la generación de empleo, qué mano de obra vamos a utilizar, cuánta mano de obra necesitamos capacitar y si es o no es de ese lugar, la afectación del ambiente en situaciones donde, por ejemplo, la población es raizal o es afrodescendiente o es indígena. ¿Qué pasa cuando existe un territorio comunitario? ¿Cómo se puede hacer? ¿Ante qué autoridad tenemos que utilizarlo? Si hay que hacer el tema de la consulta previa. ¿Cuáles son los litigios de bloqueos o invasores que podamos tener en diferentes lugares donde hemos escogido hacer nuestro proyecto? Necesariamente tenemos que ver las condiciones meteomarinas y en este caso la historia es importante tenerla en cuenta, cómo son las variaciones de los oleajes, los tsunamis, los terremotos y otros hechos de la naturaleza que pueden llegar a afectar la instalación que tenemos concesionada o que más bien que queremos concesionar. ¿Qué situación va a pasar en incendios? ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de situaciones? Además, en esto tenemos que tener en cuenta el tema de seguros. ¿Qué pasa en situaciones de guerra, paros o azonadas? Y esto tiene que ver mucho con el comercio exterior, cómo está la política del país, cómo están organizados la infraestructura del país y la gobernanza del país en la parte portuaria.
La gestión burocrática y la lenta tramitología que tiene que ver todos estos procesos y cómo hacemos para mejorarlos de tal forma que sean válidos para nuestros fines. La falta de autoridad de gobierno y la gestión policiva, y en esto tenemos que mirar un poco más cómo se afecta estos vacíos dentro de la operación portuaria. Por otra parte, en cuanto a los riesgos de reversión y de operación, pues necesariamente tenemos que observar cómo son las normas del Estado en temas de caducidad contractual, las multas comerciales que podamos tener por las diferentes instituciones que hacen la gobernanza, pero además de que nos obligan a tener un reglamento de operaciones técnicas, cómo podemos o cuántas actividades son valoradas por diferentes agencias de Estado que nos controlan de alguna forma. En Colombia, por ejemplo, no solamente es la Agencia Nacional de Infraestructura, está la Superintendencia de Transporte en materia de transporte o Cor Magdalena, pero también está todas las autoridades ambientales y pueden llegar a estar incluso las autoridades mineras. Entonces, y marítimas. Entonces es una confluencia de muchas autoridades. Los incidentes tecnológicos, y aquí tenemos que mirar qué hemos tenido en cuenta nosotros con todo el tema de las TICs y qué medidas y contramedidas hemos adoptado para evitar que esos ciberriesgos pues ataquen la cadena logística nuestra y ataquen nuestra infraestructura como un todo. El mantenimiento de la infraestructura y los planes de manejo de esta y los gastos de reversión que necesariamente tendrán que darse cuando termine la concesión. Por otro lado, en cuanto a los riesgos económicos y regulatorios, pues tendremos que ver el incumplimiento de las obligaciones financieras y el pago de contraprestaciones, los pagos de vigilancia, las garantías y créditos fiscales, así como los criterios, digamos, legales y modificaciones que se den, las modificaciones al contrato que se tengan, los manejos y cambios en obras, plazos, multas y sanciones que se den en el desarrollo del contrato, los gastos legales que necesariamente tiene que tener cada uno de estos elementos que acabamos de nombrar, el pago a las interventorías de esas obras que se realizan y las modificaciones en los reglamentos que cambiaría no solamente pues la forma del pago de los tributos bajo la fijación de la contraprestación, porque si bien es cierto tenemos unas bases y unas fórmulas específicas, también es cierto que el tema impositivo de los impuestos puede afectarnos. Y por último, pues tendríamos que ver los riesgos constructivos tecnológicos y aquí tendremos que ver las modificaciones en cantidades de obra, los errores de diseño que muchas veces traen las situaciones, los cambios que han tenido los mismos canales por las corrientes, los seguros digamos, o la insuficiencia del cubrimiento de los seguros que tenemos por incumplimientos contractuales, los retrasos en suspensiones, perturbaciones a terceras y los errores en el estado del arte al momento precisamente de hacer el levantamiento del proyecto portuario. Así las cosas, tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones, además de dos elementos importantes. Uno, ¿qué tipo de carga vamos a utilizar? ¿Cómo va a ser nuestro puerto, si público o privado? Y por último, si va a ser un tipo de puerto para importación y exportación o si va a ser para otro tipo de actividades, porque la fórmula definitivamente va a traer unos efectos sobre el desarrollo del proyecto. Muchas gracias por su atención.